Vamos a seguir con el estudio del Sermón del Monte y hoy vamos a tocar el tema del ayuno, porque Jesús también nos habla cuando él menciona las obras de justicia acerca del ayuno. De hecho, vamos a estar en Mateo capítulo 6, los versículos 16 al 18, pero es importante recordar un poco el contexto. En Mateo 5, Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas y él empieza a hablar de alguna manera de lo que es la felicidad. Luego Jesús pasa a hablar de la ley y la justicia, la relación entre la justicia y la ley. Y uno de los pasajes más importantes es el pasaje donde vemos claramente Jesús habla sobre tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Eso es algo que Jesús menciona, que es algo muy, muy importante. Luego de eso, Jesús pasa a hablar de los actos de justicia y de cómo practicar una justicia. Hay que entender que el practicar la justicia solo se puede hacer desde una justicia recibida por gracia. Nadie puede ser justo por sí mismo, pero una de las bienaventuranzas Jesús explicó que aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Dios les dará esa justicia. Ese era un anuncio principal, la justificación. Y cuando revisamos el Nuevo Testamento nos enseña que recibimos una justicia imputada legalmente por gracia, una justicia posicional por gracia, pero que al mismo tiempo somos llamados a expresar, a practicar esa justicia. Jesús sí nos dice que tenemos que practicar la justicia. Habían tres prácticas en la cosmovisión judía de cómo practicar la justicia. Habían muchas cosas, pero habían tres acciones que eran los pilares de la práctica de justicia, los cuales eran la limosna como una ayuda al pobre y al necesitado, la oración como algo de la vida devocional, por así decirlo, y el ayuno, que como vamos a ver hoy era un acto de humillación y era un acto de lamento, eran ambas cosas y de alguna manera también un acto de autodisciplina. Entonces estaba la parte de generosidad, la parte devocional y la parte de autodisciplina y humillación. Eso constituían los pilares de la justicia en el judaísmo. Jesús sí nos invita a practicarlos, pero también con el entendimiento de que eso solo se puede hacer desde nuestra unión a Cristo, desde la habilitación del Espíritu Santo en nosotros y no como algo, no como una obra aparte de la gracia y no como una obra meritoria, sino como un reflejo de lo que el Padre ha hecho en nosotros al adoptarnos, al justificarnos, al darnos su Espíritu. Entonces, sí somos llamados a vivir una vida justa y una vida santa, pero desde el fundamento de lo que Dios ha hecho. Es importante nada más esto como recordatorio del Evangelio. Entonces, aquí vemos en Mateo 6:1, Jesús nos dice, cuídense de no practicar su justicia. Pongámosle ahí, obviamente ahí se puede leer como cuídense de no practicar su propia justicia. Si van a hacer obras de justicia, que sea Dios el que las hagan ustedes, no ustedes mismos o no ustedes como queriendo ganar algo por Dios, sino ustedes como respuesta de lo que Dios ha hecho. La justicia que vayan a practicar no tiene que ser su propia justicia, ni tiene que ser para ser vistos por los hombres. No lo deben de hacer delante de los hombres para ser visto por ellos, porque de otra manera no tendrán su recompensa delante del Padre que está en los cielos. Lo que Jesús está diciendo es que una justicia que se hace como una autojusticia o que se hace como algo meritorio no cuenta para Dios, no tiene ningún valor para Dios. La única justicia que el Padre recibe y que tiene valor para Dios es la justicia de Cristo, y la justicia de Cristo solo la podemos practicar si estamos unidos a Él, si hemos recibido su Espíritu, si Él vive en nosotros y si dejamos que Él se manifieste en nosotros, y su generosidad se manifiesta cuando damos limosna y su amor al Padre se
se manifiesta cuando oramos al Padre en base a la oración modelo que Él nos enseñó, pero también hay una manera en que su justicia se puede manifestar a través del ayuno. Entonces, Jesús empieza hablando y dice, cuando den limosna, luego dice, cuando oren, y en el verso 16 de Mateo 6, él dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, una recompensa temporal, vana, vacía, que es como no recibir nada. Eso es lo que Jesús está diciendo. Verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto es maravilloso. Lo primero que quiero que veamos es que Jesús repite cuándo ayunen y cuándo ayunen. Jesús está diciendo que la expectativa de Él como nuestro Señor y Maestro es que ayunemos comunitariamente, que cuando ayunen como comunidad, cuando ayunen como iglesia, cuando ayunen como grupo, yo espero que ayunen y luego individualmente cuando ayunes, Él también espera que individualmente tengamos ayunos privados, ayunos personales. Entonces hay una expectativa de que vamos a ayunar comunitariamente como iglesia y de que también vamos a ayunar individual y personalmente como personas que necesitamos que su justicia se exprese y que necesitamos prácticas y disciplinas que nos ayuden a crucificar la carne para fortalecer el espíritu y dar mayor lugar a que la justicia de Cristo impartida por su espíritu en nosotros se manifieste, se exprese y sea llevada a la práctica en nuestra vida cristiana. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Es importante resaltar que aquí Jesús está hablando de actos de justicia. Él está diciendo, cuando practiquen la justicia, que no sea justicia propia, sino que sea una justicia divina, pero deben de practicar la justicia. La limosna es un acto de justicia, la oración es un acto de justicia y el ayuno es un acto de justicia. Jesús sí está diciendo que ayunar es un acto de justicia. Es justo delante de Dios que ayunemos. Ahora, el problema que se da con la limosna, que se da con la oración y que también se da con el ayuno, que puede ser algo hipócrita, que puede ser un acto no de justicia verdadera, sino de justicia propia, cuyo único propósito sería enorgullecerme, hacerme creer a mí mismo que soy justo y creerme más justo que los demás. Eso es hacerlo para los hombres o para mi propio corazón. Dios no lo recibe, es algo hipócrita. Por el otro lado, puede hacer un acto que yo haga bajo la dirección y la guianza de Dios, de su espíritu, y eso convierte el ayunar en un acto de justicia verdadera que se está haciendo de corazón para Dios y en obediencia a la dirección de su espíritu y de su palabra. Esto es importante entenderlo. Para entender un poco más el ayuno, vamos a ver el ayuno. Y en general tenemos que empezar diciendo que el ayuno es el nombre que se le da a la práctica de la abstención intencional de alimentos. Es simple y sencillamente dejar de comer intencional y voluntariamente, no por hambre, no porque no tenga, sino porque yo decido dejar de comer como un acto de humillación, de búsqueda de Dios, de lamento, y era algo común entre los judíos, entre el mundo antiguo, y no solamente los judíos, otras religiones también ayunaban, y los paganos, los romanos también ayunaban. Habían varios ayunos, y vemos ayunos tanto individuales como el ayuno de Daniel, como el ayuno de Nehemías, como varios otros ayunos, y también vemos ayunos corporativos, como los ayunos que se establecieron como días de lamento, que vamos a ver en unos minutos, y como el día de la expiación, que era un ayuno de toda la nación, que era el único ayuno instituido en la ley.
La práctica del ayuno la vemos establecida como algo que se daba primeramente una sola vez al año, que era el día de la expiación, que es estos pasajes que aunque no mencionan la palabra ayuno, es conocido en toda la literatura judía de que este era el día de ayuno nacional donde ellos guardaban tal nivel de reposo que no podían ni siquiera comer. Este día era un día que se humillaban para pedir perdón por sus pecados de todo el año, y el sumo sacerdote con otros sacerdotes hacían 3 sacrificios y derramaban la sangre y suplicaban el perdón a Dios, y luego se celebraba el perdón a Dios por sus pecados o la expiación de Dios por sus pecados al recibir la sangre de los animales como la paga por el pecado, que es muerte, pero Dios en su misericordia permitían que animales murieran en lugar del pueblo. Era algo general que cubría los pecados no específicos por los cuales pues se tenían que presentar ofrendas individuales. Dice Levítico 16, 29 al 31, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna. Esto lo entendieron los judíos: ni siquiera comer, ni siquiera beber, absolutamente nada, ni el nativo ni el extranjero que recibe entre ustedes, porque este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor, no solo del pecado que cometieron conscientemente y que llevaron su sacrificio ante el sacerdote y que ya fueron limpios, sino que serán limpios de todos sus pecados, aun de aquellos que les son ocultos. Era un día donde el pueblo no hacía absolutamente nada, pero era el día donde el sumo sacerdote estaba más activo, tenía más trabajo, y era el único día al año donde él entraba al lugar santísimo. Dice: será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Y aquí vemos claramente que este día era un día de humillación, era un día de reconocimiento de la naturaleza pecaminosa, de la necesidad de perdón, de la necesidad de expiación, de la esclavitud al pecado, y era un día de humillación, de lamento, donde muchos de ellos se pasaban postrados, se ponían silicio, ceniza, demudaban sus rostros. Era un día triste que terminaba en gratitud y en celebración cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y les decía: han sido perdonados de todos sus pecados delante del Señor. Ahora, este era un solo ayuno al año, pero en la época de los profetas se fueron sumando más ayunos porque los profetas empezaron a llamar al pueblo a un mayor nivel de humillación y de lamento. Entonces, por ejemplo, en Zacarías, que es uno de los últimos profetas escritos después del exilio y poco antes de Malaquías, unos 500 años antes de Cristo, Zacarías en capítulo 7 y verso 5 leemos: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, vemos que todo el exilio ellos ayunaban el quinto y el séptimo mes, no solamente el quinto. Ahí vamos a ver que al menos hay 4 ayunos al año que se empezaron a hacer durante todo el exilio, durante el tiempo desde el 586 antes de Cristo que estuvieron en Babilonia y hasta que Cristo vino. Estaban establecidos esos ayunos, y aun cuando Cristo vino se fueron sumando más, y la secta de los fariseos en su búsqueda de piedad establecieron hasta 2 ayunos a la semana. Por eso vemos y se dice que ellos ayunaban lunes y jueves. Algunos dudan de eso, pero la mayoría creen de que los fariseos ayunaban al menos 2 veces a la semana. Pero lo interesante es que aquí el profeta Zacarías les pregunta: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban, y vemos aquí que la práctica del ayuno está ligada al lamento por los desastres que sucedieron al pueblo por causa de su pecado, entre ellos principalmente el exilio y las cosas que se dieron juntamente con el exilio. Ahorita lo vamos a ver. Pero la pregunta de Dios es: ¿ayunaban en verdad por mí? Y hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que todos necesitamos en algún momento
tener lamento, tener tristeza. Los salmos nos invitan al lamento y Pablo nos dice que hay dos tipos de tristeza, la del mundo y la de Dios, pero la que viene de Dios es una bendición porque es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, la tristeza que viene de Dios es la que nos hace acercarnos a Dios y la que nos hace lamentar que nos alejamos de Dios, que nos desviamos por nuestro propio camino. Pero la tristeza que no es en verdad por Él y el lamento que no es en verdad por Él es el lamento que solo lamenta mi pérdida de comodidad personal. Ese no es un ayuno verdadero, no es un ayuno piadoso, no es un ayuno como práctica de justicia, es un ayuno hipócrita. Pero aquí Dios los confronta y les dice, ¿quiénes de ustedes ayunaban de verdad por mí? Más adelante, el mismo libro, el mismo profeta, en capítulo 8, verso 19 de Zacarías, dice, así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz. Eran días de lamento, eran días de tristeza. Y Dios dice, yo voy a hacer algo que va a convertir estos días terribles de lamento y de luto en gozo, alegría y fiestas alegres. Eso lo repite Isaías en Isaías 61, donde dice, Él cambiará el luto por manto de alabanza, la tristeza por óleo de gozo, lamento por canción, y de alguna manera lo vemos también en los salmos. Hay un anuncio constante de parte de Dios a través de los profetas que Él quitaría el lamento y traería gozo. Eso es lo que Cristo va a anunciar después, pero claramente vemos el ayuno asociado al lamento. De hecho, vamos a ver cuáles son estos ayunos. Veamos el ayuno del 10º mes. El ayuno del 10º mes era un ayuno que recordaba lo que había pasado, obviamente, el 10º mes. Y lo vemos aquí en Segunda de Reyes 25:1. Dice que en el año 9 de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, acampó contra ella, refiriéndose a Jerusalén, y construyó un muro de asedio alrededor de ella. De hecho, cuando vamos a Jeremías, nos cuenta lo mismo, que en el año 9, en el mes 10, vino Nabucodonosor, él y todo su ejército contra Jerusalén, acamparon contra ella, edificaron un muro de asedio alrededor, pero claramente Jeremías agrega, la ciudad estuvo bajo sitio hasta el año 11 del rey Sedequías, o sea, 2 años estuvo la ciudad rodeada. Y mientras estuvo rodeada, ellos no pudieron salir, no pudieron entrar, y cada vez ahí se fue acrecentando el hambre. Entonces, ¿qué recordaba el ayuno del mes 10? El día que Babilonia había sitiado la ciudad de Jerusalén, el día que había empezado lo que iba a ser lo terrible del exilio, el día de la primera victoria, por así decirlo, de Babilonia contra Jerusalén. Luego estaba el ayuno del mes cuarto. Durante esos 2 años, el siguiente año, primero empezamos en el año 9 del rey Sedequías. Luego, el siguiente año, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se recordaba aquí un gran hambre, pero dice, se abrió una brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había al jardín del rey, a pesar de que los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y alcanzó a Sedequías en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey, lo trajeron al rey de Babilonia en la tierra de Ribla, y ahí él lo sentenció. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla, y luego de degollar a sus hijos le sacaron los ojos al rey de Sedequías. O sea, ¿qué recordaba el ayuno del mes cuarto? Recordaba esa gran hambre que había hecho que una parte del pueblo se escapara, pero como el ejército de los babilonios se estaba rodeando, mataron a ellos, agarraron al rey
lo llevaron cautivo, degollaron a sus hijos, degollaron a todos los príncipes y le sacaron los ojos al rey. O sea, había sido una cosa terrible lo que había sucedido ese día. Entonces ellos guardaban el luto por los príncipes, por los hijos del rey que habían sido degollados y por todos los que habían muerto ese día. Entonces, un ayuno recordaba el sitio, otro ayuno recordaba la muerte de casi toda la nobleza de ese entonces, el siguiente año, y luego vemos en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capital de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia, entonces unos años después, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó todas las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a algunos de los más pobres del pueblo. El punto es de que el ayuno del mes quinto recordaba y hacía luto por la destrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén y de sus murallas. Una de las mayores catástrofes. El libro de Lamentaciones nos muestra la tristeza que produjo este evento en el corazón del escritor y en el corazón de todos los que atestiguaron esta catástrofe. Es un día similar y quizá aún mayor el dolor que recordar, por ejemplo, lo que sucedió en 9/11 en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es algo, una cosa terrible. Y estaba también el ayuno del mes séptimo, que fue un mes que ya después de haber destruido Jerusalén, había quedado un grupo de gente en la ciudad. El rey de Babilonia había puesto a Gedalías como gobernador sobre los que quedaban, pero Ismael, hijo de Netanías, de la familia real, vino y mató a Gedalías y mató a los caldeos que estaban con él y huyeron a Egipto. Eso trajo otra catástrofe porque fue otra rebelión contra Babilonia que hizo que Babilonia terminara de destruir lo que no había destruido el mes décimo. Entonces, cada uno de esos días era día donde había habido profundo dolor y muchas muertes en el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo ayunaba para recordar sus pecados y para recordar esas tragedias. Eran ayunos que se habían establecido durante el exilio. Ahora, la Biblia sí nos invita a recordar, a no olvidar. Y de alguna manera es importante recordar las consecuencias del pecado, recordar las consecuencias del pecado, de lo que el pecado trajo a nuestras vidas y de lo que el pecado trajo a nuestros padres, recordar lo que el pecado ha causado en otras iglesias, en otras congregaciones, en otros lugares. Y también es importante recordar lo que el pecado causó al pueblo de Israel. Pablo le escribe a los corintios y les dice, no quiero que se olviden que le sucedió a nuestros antepasados judíos en el desierto. Recuerden todo lo que ellos vivieron, fueron guiados por la nube, caminaron por el mar en seco, fueron bautizados en la nube y en el mar, comieron del maná, bebieron agua que brotó de la roca, esa roca era Cristo. Sin embargo, dejaron de creer en Dios, se quejaron y murieron en el desierto. Y Dios dejó eso en el Antiguo Testamento como una advertencia para nosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, no tenemos que pensar qué malos ellos, tenemos que pensar nosotros tenemos la misma tendencia de ellos y leer y recordar las consecuencias del pecado para Israel, ver a nuestro alrededor lo que el pecado ha causado en otras iglesias, a otras personas y ver a nuestro pasado y ver lo que el pecado causó para nosotros es un motivo de humillación, de lamento y de reconocer cuánto necesitamos de Dios y cuánto necesitamos tener cuidado de no caer si creemos que estamos firmes.
Sin embargo, aunque el ayuno era una oportunidad para hacer lamento, también era oportunidad para hacer justicia. Y algunos se confundieron, la humillación es parte del ayuno, pero Isaías 58:3, un capítulo que vale la pena que lo lean completo, pero por causa del tiempo vamos a leer solo estas fracciones. En el verso 3 de Isaías 58, Isaías profetiza al pueblo y les dice, ustedes dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Porque hemos humillado y tú no haces caso. Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a sus trabajadores. Tenemos que recordar las palabras. Cuando ayunaban, ¿ayunaban de verdad para mí? O sea, cuando se lamentaban, había un arrepentimiento genuino en su corazón. Y aquí Isaías pone el dedo en la llaga de ellos y les dice, ustedes no se arrepentían cuando ayunaban. Ustedes buscaban su conveniencia y oprimían a sus trabajadores. Y más adelante les explica Dios lo que Él espera de un verdadero ayuno. Y les dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, como quien dice, de alguna manera, decir, ya no quiero estar atado a este pecado, ya no quiero seguir viviendo en esta impiedad, soltar las coyundas de un yugo, el yugo de Egipto, el yugo del pecado. Lo que Dios esperaba del pueblo de Israel es que se soltaran las coyundas del yugo de Egipto en sus mismos corazones, del yugo de incredulidad, y que lo mostraran buscando extender la gracia a otros, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. De alguna manera, una verdadera humillación se manifiesta cuando hacemos un acto de misericordia hacia los demás. No es, dice el verso 7, que compartas tu pan con el hambriento y que recibas a los pobres sin hogar en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Lo que Dios está diciendo es que una de las maneras de hacer el ayuno es decir, yo veo que esta familia no tiene comida, entonces voy a ayunar yo y les voy a dar mi comida a ellos y yo voy a ayunar intencionalmente. ¿Por qué? Porque yo reconozco que ellos tienen tanto o más derecho que yo y quizá estén pagando consecuencias de su pecado, pero yo también he pecado y Dios ha sido bueno conmigo. Entonces es una oportunidad para sumar a la humillación y al lamento, a la advertencia, la práctica de justicia, la disposición de bendecir, de ayudar a otros. Eso es algo que implica el ayuno. El ayuno en toda la escritura, pero en el Antiguo Testamento es claro que es un símbolo del arrepentimiento. En Joel 2, del 12 al 15, dice, aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Ellos rasgaban sus vestidos, pero su corazón no se volvía a Dios. Entonces Dios dice, rasguen su corazón y demuéstrenlo con ayuno, con llanto y con lamento. Vuelvan ahora al Señor su Dios porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión y vuelve a decir, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, sigue diciendo. Pero vemos que 2 veces el profeta Joel hace un llamado a que una de las maneras de ayudar, de facilitar a nuestra mente, nuestra necesidad, nuestra condición, nuestra vulnerabilidad es proclamando ayuno. El ayuno nos recuerda que somos seres dependientes, el ayuno nos recuerda que sin comida nos morimos y el ayuno nos recuerda que sin el perdón de Dios estamos perdidos, que si nos alejamos de Dios estamos perdidos. El ayuno es un recordatorio de nuestra necesidad de Dios, así como, ¿por qué? Porque nos hace meditar cuánto nuestro cuerpo necesita y disfruta de la comida. Puede ser que haya comida en abundancia, pero no debemos dar por hecho de que nosotros tenemos derecho, ni lo ganamos, ni es por nuestras fuerzas, sino que
el abstenernos aún de eso que Dios nos ha dado por su gracia en abundancia es como decir, Señor, tú me has dado en abundancia, pero hay una mayor necesidad en mí, que es volverme a ti, que es reconocer mi necesidad de ti, que es atender las advertencias de las consecuencias del pecado en otros y en mí mismo. Entonces, el ayuno está ligado con lamento, está ligado con arrepentimiento, está ligado con no olvidar de dónde nos sacó Dios, no olvidar nuestra condición, no olvidar nuestra naturaleza y tendencia pecaminosas. Eso es parte de lo que claramente se refleja en la Escritura. ¿Cuál es la posición de Jesús? La posición es interesante porque vamos a ver que Jesús habla del ayuno en otra ocasión, pero Jesús no se puede contradecir y entonces para entender la posición de Jesús sobre el ayuno hay que sumar todo lo que él dice y todo lo que los evangelios nos muestran. Entonces, lo que este pasaje nos muestra claramente en el Sermón del Monte, que Jesús no condena el ayuno, no aminora el valor del ayuno, ni no lo niega como una práctica de justicia. Él está diciendo, cuídense de no practicar su propia justicia. Practiquen la justicia verdadera de corazón y sí, lo pueden hacer dando limosna, lo pueden hacer orando y lo pueden hacer ayunando, pero háganlo de esta manera. O sea, Jesús no está condenando la práctica del ayuno tal cual, sino que está condenando la práctica de un ayuno hipócrita. La mayor justicia que Jesús predica y su anuncio del reino no excluyen ni contradicen los hábitos que promueven la humildad, la fe y el amor. Jesús sabe que el ayuno nos ayuda a humillarnos, nos ayuda a depender de Dios y nos ayuda a mostrar amor al prójimo. Al contrario, Él respalda e invita a practicar la justicia y a buscar la piedad en sincera devoción a Dios a través de la generosidad, de la oración y del ayuno. Entonces, lo que sí dice claro Jesús es que cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas, quienes desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Ellos ya han recibido su recompensa y esa recompensa es la misma alabanza de los hombres, que es vana, vacía, temporal, porque hoy a un hombre le caes bien y te felicita y mañana te da la espalda y ya no le caes bien. Así somos los seres humanos. Lo interesante es que aquí la hipocresía, aunque ya lo hemos explicado antes, es importante recordarlo, no es una hipocresía como lo que entendemos del que dice algo y no hace, no es una hipocresía política, sino que es los fariseos decían que iban a ayunar y ayunaban, de verdad dejaban de comer. Y todos los judíos lo hacían, o sea, era algo que ellos hacían y sin embargo, aunque lo hacían como lo decían, su motivación era incorrecta, entonces eso hacía que fuera hipócrita. La hipocresía no venía de no hacer la práctica, sino de hacerlo con una intención equivocada. Lo hacían buscando algo que Dios había establecido para promover la humildad, terminaba en ellos provocando orgullo y terminó siendo en los tiempos de Jesús un símbolo de honor. De hecho, si alguien ayunaba mucho y todo, entonces era admirado, era bien visto y todo, y eso era como terminó siendo como una droga que causaba admiración de los hombres y los hombres nos gusta lastimosamente la admiración, entonces terminó usándose mal y eso es algo que es lo que Jesús advierte y lo que condena. Lo que Jesús enseña sobre el ayuno es que debe de ser para Dios en secreto. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, Jesús no necesariamente está diciendo que no hay que lamentarse, sino que no hay que mostrar a los otros que estoy ayunando. Porque al final, o sea, mi arrepentimiento no necesito echarme ceniza para saber que de verdad estoy arrepentido. Es algo más del corazón que externo. Para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto recompensará. Y otra enseñanza de Jesús acerca del ayuno, que la encontramos en Mateo 9, 14 y 15, y que también la encontramos en Marcos 2, pero solo la vamos a leer en Mateo. Dice, entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros ayunamos y los fariseos? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan?
Jesús le respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y ellos entonces ayunarán y entonces ayunarán. Lo que Jesús está diciendo es que está confirmando que el ayuno es luto, que el ayuno es lamento, que el ayuno es tristeza. Y está diciendo que hay una incoherencia entre ayunar cuando es tiempo de celebrar. De hecho, entre los judíos, en algunas etapas del judaísmo, cuando un hombre se casaba y aunque fuera día de ayuno nacional, se le daba permiso de no ayunar. ¿Por qué? Porque estaba celebrando. Cuando alguien se casaba, se le daba permiso de no ir a la guerra. ¿Por qué? Porque era un tiempo de alegría, de júbilo, de gozo. Jesús está anunciándole de alguna manera. El objetivo de Jesús es anunciar que Él es el novio, que Él es el Mesías, que Él trae a cumplimiento las promesas de quitar la tristeza y cambiarla en gozo. Y obviamente eso lo está empezando de hacer y los discípulos están entendiendo que Él es el Mesías y en ese entendimiento les debe de producir tal gozo, tal regocijo, tal celebración que es incoherente que ayunen. Ahora, eso no quiere decir, eso no niega, por ejemplo, que Él ayunó después de ser bautizado, seguramente porque Él cumplió la ley y murió por nosotros, habiendo cumplido la ley. Él ayunaba el día de la expiación junto con sus discípulos. Él ayunaba el ayuno personal, pero lo que Él no está imitando, siguiendo la práctica de los fariseos de ayunar todos los lunes y todos los jueves, que aparentemente la había adoptado Juan el Bautista y sus discípulos. Pero Jesús dice, sí, hay ciertos ayunos que vamos a hacer, pero no hay necesidad de hacer tantos ayunos porque necesitamos celebrar. Y para nosotros eso es una enseñanza, ¿verdad? Nosotros vivimos una vida, como dice Pablo, tristes, pero al mismo tiempo gozosos. Entonces nosotros tenemos una constante celebración porque ya Él dijo consumado es y ya Él completó la obra, pero al mismo tiempo nos duele y nos causa lamento que todavía seguimos habitando en un cuerpo de muerte y teniendo una naturaleza pecaminosa y a veces viéndonos ser llevados cautivos hacia el pecado por el pecado que habita en nosotros, ¿verdad? Entonces nos gozamos y también hay tiempos donde el novio pues no está con nosotros, está a través de su espíritu, pero ya no está, digamos, como estuvo en ese momento con los discípulos, ¿verdad? Y vemos que ellos en el Nuevo Testamento vamos a ver que ellos ayunan. De hecho, a esto paso. Veamos el ayuno en el Nuevo Testamento. En Hechos 13 nos dice que en la iglesia de Antioquía estaban ministrando profetas y maestros y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El pasaje no nos dice si estaban en un ayuno nacional, el pasaje no nos dice si este ayuno era acompañado de lamento, pero ellos entendían cuando ayunen de Jesús como algo que iban a hacer. Entonces ellos estaban ministrando al Señor, estaban seguramente orando y también estaban ayunando. De alguna manera estaban humillados delante del Señor. Y ese ámbito de humillación dio lugar para que el Espíritu Santo hablase y no sabemos exactamente si todos recibieron la misma palabra, si cada uno recibió una confirmación, pero hubo una certeza en todos ellos de que Dios estaba llamando a Bernabé y a Saulo para la obra misionera y entonces volvieron a ayunar, puede ser que sea el siguiente día, de alguna manera a clamar a Dios por dirección, conociendo que podían equivocarse, que podían, de alguna manera, que podía haber sido su carne, volviendo a buscar a Dios, y entonces recibiendo la confirmación, les imponen las manos y los envían. Entonces vemos que el ayuno siguió siendo una práctica, a pesar del nuevo pacto, a pesar del regocijo, a pesar de la celebración, ellos seguían ayunando. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. Más adelante, y es importante que lo hacen como cuando tienen que tomar decisiones importantes. En el capítulo 14 vemos
que Pablo tiene en su viaje misionero, van y plantan muchas iglesias, luego anuncian el evangelio y dice que volvieron a las ciudades donde habían plantado iglesias. Aquí, por ejemplo, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y llegan a fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveren en la fe. Es una advertencia como la que Pablo hace en 1 Corintios 10, es un llamado a recordar, que podemos dejar de creer como el pueblo de Israel dejó de creer, que necesitamos seguir creyendo, que necesitamos a Cristo todos los días de manera constante, de manera continua, esa constante necesidad del evangelio. Pero es algo interesante, les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, en el griego la palabra estiflis, que se puede traducir como tribulación, aflicción, persecución, estrechez, hambre. Entonces les dice, a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es algo interesante porque lo que ellos están diciendo, o sea, Cristo dijo que es a través del nuevo nacimiento que entramos, pero de alguna manera es entrar a un disfrute, es entrar a esa vida del Espíritu, es entrar a ese reposo. Esa palabra, aunque es tribulaciones y aunque algunos la interpretan como la persecución que estaba recibiendo la iglesia, en realidad aquí la iglesia está muy pronta y muy nueva, que no se registra históricamente que aquí hubiera persecución. La persecución empezó con Nerón en el año 64 y esto está ocurriendo más o menos en el año 50 y algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas iglesias acaban de ser plantadas y ellos regresan a esas iglesias, como lo vemos en el verso 23, para designar ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. ¿Qué quiero decir? Que lo que ellos están quizá diciendo en el verso 22 es que a través de prácticas de piedad, de prácticas de autodisciplina, de alguna manera logramos crecer en una vida en el Espíritu y logramos disfrutar más de la vida eterna, del reino. O sea, esa tribulación puede ser traducida como estrechez o puede de alguna manera estar haciendo alusión a la aflicción que los judíos entendían asociada al ayuno. Este es día de aflicción. Entonces, a través de las mismas aflicciones, como los ayunos, ustedes van a entrar al reino. ¿Por qué? Porque en el verso 23 dice, habiendo orado con ayunos. Y otro de las posibles conexiones es 2 Corintios 8:13, donde Pablo dice, esto no es para holgura de otros y para aflicción, estrechez, esta misma palabra que se traduce tribulaciones de ustedes, sino para que haya igualdad. Entonces vemos cómo contrasta holgura, abundancia con estrechez, aflicción, tribulación, y de alguna manera podría estar ahí contemplado la idea de ayuno y la idea de dejar de comer para darle al que no tiene, de alguna manera, de ese ayuda mutua que se está promoviendo en la iglesia al principio. Entonces, son esas prácticas de justicia que nos conectan más con la nueva vida que hemos recibido en el nuevo pacto. Es importante el ayuno, es importante la oración, pero entendiéndolo no como una obra meritoria, sino como un medio para conectar con las riquezas que tenemos a disposición en Cristo. También vemos en la Biblia que el ayuno principalmente, esto ya lo hemos dicho, pero para corroborar, es un acto de humillación y es una práctica de autodisciplina. Entonces, ambas cosas son. Veamos algunos pasajes del ayuno como acto de humillación. Levítico 23, 27 al 29, ya leímos Levítico 21, Levítico 23 es una repetición del día de la expiación. Y si la Biblia lo repite, pues no está mal que también lo repitamos en la enseñanza, ¿verdad? Levítico 23 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. O sea, era una humillación aunado a una adoración. No hará ningún trabajo en ese día porque es día de expiación para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Si alguna persona no se humilla, será cortada del pueblo. Será tan importante la humillación que el que no se humillara debía morir. Salmo 35:13 dice, pero yo cuando ellos estaban enfermos vestía de cilicio, humillé mi alma. ¿Cómo lo hice? Con ayuno, mi oración se repetía en mi pecho. Entonces vemos que
El ayuno fue un medio que le permitió, que le facilitó al salmista el humillar su alma. La sensación de hambre, la sensación de necesidad nos ayuda a conectar con la gran necesidad que tenemos de Dios. Nehemías 9, 1 y 2 también dice: el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí, y los descendientes de Israel se separaron de los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. En casi todos los ayunos del Antiguo Testamento, en el de Nehemías, en Daniel, en Esdras, vemos la confesión de pecados. O sea, el ayuno nos facilita confesar nuestros pecados, nuestras faltas. Se hace también a través de la oración, pero el ayuno nos ayuda a conectar esa necesidad que tenemos de confesión y de arrepentimiento constante. Jonás 3:5, vemos que los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué hizo Dios? Lo tomó como un arrepentimiento genuino y los perdonó. Daniel 9:3 dice: Daniel, volví mi rostro a Dios para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno. Silicio y ceniza. Silicio y ceniza son sinónimos de humillación, de luto, de lamento. Hechos 9:9, Pablo, después de que se le aparece Jesús camino a Damasco, dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue tal el impacto de ver que la había perseguido a la iglesia y de ver lo equivocado que estaba, que ayunó durante 3 días, se humilló, confesó sus pecados, reconoció su pecaminosidad, luego fue bautizado y luego se convirtió en apóstol y predicador a los gentiles y a la iglesia. Hay un llamado en la Biblia a humillarnos, hermanos. No es algo solamente del Antiguo Pacto. En los libros del Nuevo Testamento vemos esos llamados a humillarnos. Pero le escribe a la iglesia: revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre trata de volver a salir, siempre trata de aflorar. Revístanse de humildad en su trato mutuo, no se crean superiores a otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si ustedes se vuelven soberbios, van a limitar la gracia que Dios está derramando sobre sus vidas. La gracia de Dios está ahí, pero no van a poder acceder a ella desde el orgullo. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Ese llamado a humillarse es un llamado a someternos a los demás, es un llamado a no creernos superiores a otros, es un llamado a reconocer nuestra condición pecaminosa, es un llamado que al ver un pecado en otro y sentirnos tentados a juzgarlo, vemos nuestro propio pecado y nos evitamos de juzgarlo. Santiago 4, el 8 al 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien las manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Entonces vemos que verdaderos creyentes se están distanciando de Dios, han dejado que sus manos se ensucien y su corazón está dudando, están dando lugar a la incredulidad, y lo vemos en Santiago y lo vemos en Corinto y lo vemos en la carta a los Hebreos. O sea, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero el consejo apostólico es: acérquense a Dios, aflíjanse, lamenten, lloren, dejen de reírse y lamentense, que su risa se convierta en lamento por su alejamiento de Dios, por su pecado, por su falta de arrepentimiento, que su gozo se convierta en tristeza por la duda que han dejado entrar en su corazón. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. O sea, la humillación es un medio para volver a conectar con Dios, para volver a recordar nuestra identidad en Cristo, para volver a posicionarnos en Él, para volver a abrazar los beneficios del nuevo pacto, los beneficios del evangelio. Pero no solamente es un ejercicio de humillación, también es un ejercicio de autodisciplina.
Pablo dice en 1 Corintios 9, 25 al 27, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. El ayuno es abstinencia. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Lo que él está diciendo es castigo mi cuerpo, no dándole comida a través de los ayunos, y lo hago mi esclavo. Es decir, dejo que se someta a Cristo, que se someta al Espíritu, lo pongo bajo esclavitud, no sea, ¿por qué? Porque tengo temor de que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado del premio, de la recompensa, no de la salvación, porque nadie va a ser descalificado de la salvación, porque nadie califica para salvarse a sí mismo, pero recordemos aquí que esta práctica de autodisciplina, esta invitación a la piedad, no niega la salvación de gracia, porque él empieza su carta en el primer capítulo recordando que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, sobre el cimiento de la predicación de gracia, la predicación de la cruz, de la predicación de Cristo crucificado, él, en la medida que avanza su carta, nos invita a crecer en las disciplinas espirituales, en la autodisciplina. Filipenses 3, 18 y 19 dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hay un falso evangelio que no promueve el ayuno, que no promueve las disciplinas espirituales y que conecta a la gente solo con cosas terrenales, vanas y pasajeras. Pero el mensaje de Cristo es un mensaje a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz cada día, y parte de tomar la cruz y de negarnos a nosotros mismos incluye el negarnos a nuestros apetitos, el primero corporal, negando el alimento, pero principalmente eso como un medio para fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma, para también negarnos a los apetitos carnales. Eso es importante. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes con el mismo propósito. O sea, Cristo ayunó en el inicio de su ministerio y se santificó de muchas otras maneras, pero Pedro dice, imitémoslo como él se negó a la carne, y parte de imitarlo es imitar sus ayunos. Pues quien ha padecido en la carne, y de alguna manera lo que Pedro está diciendo ahí, quien somete su carne, quien ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, quien ha vencido ciertas áreas de pecado, o sea, ha terminado con el pecado, y aquí no es un terminado totalmente, sino ha vencido el pecado cuando supo ayunar, cuando supo abstenerse, cuando supo humillarse delante de Dios, ha vencido el pecado para vivir, dice Pedro, el tiempo que les queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, o el tiempo que nos queda en el cuerpo físico es aquí, ya no para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros deseos son engañosos y nos dicen que nos van a dar felicidad, pero nos llevan a la muerte. El deseo del Espíritu nos hace hacer la voluntad de Dios y ser recompensados por el Padre. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ayunar? Serlo para Dios. Jesús dice, perfúmate la cara, perfúmate la cabeza, lávate la cara, que no sea evidente a los demás, sino hazlo en secreto, no lo hagas para los hombres. Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Jesús no menciona ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde el Padre nos recompensará. Pero por el resto del Nuevo Testamento y el resto del sermón podemos decir que la recompensa que vendrá del Padre será tanto en este tiempo, en nuestra vida cristiana, dándonos mayor disfrute de su presencia, su justicia, su santidad, como en la eternidad. Nos va a recompensar en la eternidad, porque el ayuno nos permite hacer un tesoro eterno, pero también nos va a recompensar tanto en formación de carácter, que de alguna manera nos ayuda a crecer en disciplina, avanzar más, pero también vamos a terminar con una mayor satisfacción y felicidad de parte de Dios, que
Es una manera de acercarnos, de humillarnos a Él. Y cuando los apóstoles hablan, humíense, no dejan de decir, porque Él los exaltará. Entonces es algo maravilloso que Jesús, los apóstoles, la Escritura, nos muestra que hay una recompensa, motiva. Romanos 2, 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Y yo le agregaría ahí, ni el ayuno válido es el ayuno nacional, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión que vale la del corazón por el espíritu, no por letra, diría ahí, y el ayuno que vale es el que se hace de corazón para Dios en secreto. Y luego dice esto impresionante, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Es al que rasga su corazón y no sus vestidos y crucifica sus pasiones y deseos. A ese lo alaba Dios, no la gente. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. No que la gente nos admire ni nos alabe y nos reconozca, sino que Dios se agrade de nosotros. Como preguntas de reflexión, ¿qué tan frecuentemente sientes la necesidad de humillarte delante del Señor? ¿Qué tan frecuentemente eres consciente de esa naturaleza pecaminosa que sigue llevándote cautivo al pecado? Que lo que quieres hacer a veces no lo haces y que lo que no quieres hacer lo terminas haciendo. O sea, es un recordatorio eso de la necesidad de humillarte, de tu vulnerabilidad, de tu fragilidad, de tu corrupción humana. Hermanos, es algo que necesitamos recordar. Ahora, si sientes esa necesidad de humillarte, mi pregunta es, ¿de qué formas expresas tu humillación ante el Padre? ¿Sabes diferenciar la humillación de la culpa? Porque no es un llamado ni el de Jesús ni el del Nuevo Testamento a culparnos. Es un llamado a humillarnos. No es un llamado a cargar una carga de culpa. Es un llamado a estar alertas ante el riesgo que corremos por lo vulnerables que somos. Son cosas diferentes. No hay condenación para los que están en Cristo, pero sí hay alerta, advertencia, sobriedad, la necesidad de velar. Los que saben que su Señor viene y que corren el riesgo de no ser hallados fieles, que corren el riesgo de desviarse fácilmente. Pero además, ¿cuáles son las disciplinas espirituales que más practicas como medios de gracia y santificación en tu vida cristiana? ¿Estás consciente que necesitas crecer en santidad y sabes que Dios ha dejado medios como la lectura de la palabra, como la oración, como la congregación con los santos, como la adoración, como la entonación de alabanzas, como el ayuno, como el evangelismo, para ayudarte a crecer en santidad y seguir siendo transformado a la imagen de Cristo? ¿Qué disciplinas espirituales son las que más practicas? ¿Es el ayuno una de las disciplinas espirituales en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Ahora, ¿con qué propósito ayunaste? Porque una de las cosas que es importante entender es que el ayuno no es para toserle el brazo a Dios, ni es para pedir por una casa, ni para pedir por una sanidad. No, 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 no. Ese nunca fue, ni es en la Escritura el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es lamento y humillación. Ese es el propósito del ayuno. ¿Comprendes con claridad que no es un acto meritorio, sino que es un medio que nos ayuda a debilitar la carne y a fortalecer el espíritu, que ya ha sido revestido con la justicia de Cristo, pero que al fortalecerlo nos va a controlar con más facilidad y vamos a terminar practicando la justicia que Dios nos ha llamado a practicar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú un día nos convenciste de pecado
Pusiste hambre y sed de justicia en nosotros y por gracia nos justificaste por medio de la fe en tu Hijo. Gracias porque fuimos revestidos de la justicia de Cristo, pero gracias por recordarnos que necesitamos crecer en la práctica, en la manifestación y en la evidencia de esa justicia que nos fue dada. Gracias por habernos dejado el ayuno como un medio para mantenernos alerta ante el riesgo de que el pecado que habita en nuestra carne nos siga esclavizando. Gracias por dejarnos el ayuno como un medio para debilitar la carne y para fortalecer la nueva vida en la cual estamos unidos a Cristo y para facilitar la manifestación de tu justicia en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos menospreciado esta práctica y te pedimos que nos ayudes a practicarla con mayor frecuencia, pero con la devoción, el corazón y la actitud correcta. Porque tuya es la misericordia, la gracia y el poder por los siglos de los siglos. Amén.